Estimados amigos, les habla el Padre Luis Antonio Vergara y tengo el gusto de estar con ustedes en esta catequesis viviente del día de hoy. El tema que quisiera hablar es mantener la fe en el dolor. Mantener la fe en el dolor. Todo ser humano, todos nosotros, nos encontramos tarde o temprano con experiencias de sufrimiento que no quisiéramos. La vida ciertamente nos ofrece muchas posibilidades. Somos felices, pero también está la otra parte, diría, esa cara oscura. Sabemos y somos conscientes de esto, que caemos enfermos, nuestros seres queridos se nos mueren, el futuro se presenta poco prometedor. Muchas veces los hijos no son lo que de verdad quisiéramos. Puedo amar mucho a mi hijo, pero es posible que ande por una mala vida, que sea drogadicto, que esté en la cárcel, qué sé yo. Y también sucede que a veces las noticias que vemos en la televisión pues no son muy agradables, no son buenas noticias, que muchas veces nos desaniman. Posiblemente nos hayan preguntado alguna vez cómo podemos seguir creyendo en un Dios, viviendo en un mundo como el nuestro, en un mundo en el que estamos, donde vemos tantos sufrimientos, vemos tantos conflictos, tantas dificultades. Algunos se preguntarán, ¿a Dios le da igual lo que nos pasa? Si nos quiere, algunos dirán, ¿por qué no hace nada para evitar estas situaciones? ¿Cómo vemos a Dios en todo esto? ¿Para qué esforzarse, dirán otros, en tratar de ser buenos? Si a veces la vida trata mejor a aquellas personas que no se portan tan bien. Ahora podemos preguntarnos, ante el dolor propio o ajeno, ¿qué preguntas surgen a mi alrededor? ¿Qué pregunta quisiera hacerle a Dios en este momento? ¿Qué interrogantes me planteo ante el sufrimiento, ante lo que me está pasando? ¿Qué interrogante tengo para Dios ante este momento que siento que es difícil? Ven, en la Biblia tenemos un libro que ya sabrán cuál es, se llama Job, el sufriente. Ese libro lo encontramos entre el libro de Daniel y los proverbios en el Antiguo Testamento. Allí está este libro llamado Job. Tiene solamente 42 capítulos. Es un libro que da pues gusto leerlo y los invito para que nos leamos este libro, porque nos dice muchos. Y entre todos los libros de la Biblia, Job es el que se pregunta con esa claridad. Pero él pregunta, ¿por qué? Si Dios es bueno, entonces, ¿por qué el ser humano sufre? De hecho, este es el tema central del libro. Dios es bueno y el ser humano sufre. ¿Cuál es la relación de una cosa con la otra? Esta apasionante obra
es una ventana a través de la cual nos asomamos a la vida de un personaje que se atreve a plantear preguntas y a cuestionar algunas de las ideas más extendidas sobre Dios. Job no se conforma con lo que ha aprendido, con lo que sabe hasta el momento. Su propia experiencia parece contradecir lo que había conocido desde siempre. La idea más generalizada que tenemos sobre Job es la que afirma el dicho popular, sin duda conocido por muchos: tienes más paciencia que el santo Job. Seguramente esa frase la hemos escuchado alguna vez: tienes más paciencia que Job. Sin embargo, cuando nos acercamos a los textos, rápidamente caemos en la cuenta de que este refrán, no refleja esa experiencia que Job tenía de Dios. Al menos no lo refleja del todo. A lo largo de su vida, Job atraviesa diferentes fases. En ellas tiene distintas experiencias de la vida y que Dios va dando diversas respuestas a sus preguntas. Conviene, por tanto, estar abierto o dejarnos sorprender por él. Vamos a leer así una partecita de este libro para ir leyendo, dando algunas pistas. Vamos a leer del capítulo 1, los versículos del 1 a 2 y el 10. Y aquí vamos a contestar una pregunta: ¿con qué rasgos se describe Job y cuáles son sus posesiones? ¿Qué es lo que Satán o el demonio le plantea a Dios? ¿Cuál es la reacción de Job? Leamos. Había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un varón perfecto que temía a Dios y se alejaba del mal. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿No lo has rodeado de un cerco de protección a él, a su familia y a todo cuanto contiene? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños hormiguean por el país? En el antiguo Israel existió durante muchos siglos lo que hoy conocemos como doctrina de la retribución. Es decir, el pueblo creía firmemente que los buenos y los justos recibían durante su vida terrena, la recompensa de Dios, mientras que los malvados eran castigados. Esta era una creencia firme que había y que todavía muchos lo ven así. Si soy bueno, Dios me premia. Si soy malo, pues Dios me castigará. Tener muchos bienes, tener una buena salud y descendencia, era consecuencia de haber realizado obras buenas y se consideraba como un premio divino. De esta mentalidad de la época podemos muy bien comprender el drama con el que comienza el relato. A Job, el hombre bendecido por Dios, totalmente fiel, le empieza a ir mal en la vida. Las cosas le salen, vamos a decir, todas mal. Satán, el demonio, piensa que en cuanto su situación vaya de peor en peor, dejará de ser fiel a Dios. Sin embargo, Satán se equivoca. Las cosas sí fueron mal, pero Job sigue ahí, fiel al Señor.
Pese a ir perdiendo a poco todo lo que tiene, Job sigue bendiciendo a Dios. Cuando su sufrimiento llega hasta el extremo y tiene todo el cuerpo lleno de llagas, incluso su esposa le anima a maldecir a Dios. Pero Job, contra toda lógica humana, se niega a ello, no maldice a Dios a pesar de toda la situación de sufrimiento que está pasando. Pese a haber perdido todo, hasta haber perdido lo más hermoso de la vida, que es la salud, él no quiere hablar mal de Dios. A partir del capítulo 3, nos encontramos con una nueva faceta de Job. Ya no estamos ante el hombre que soporta todo sin discutir, sino ante alguien que no comprende lo que pasa y entonces allí empieza a levantar la voz. Job ha experimentado un cambio muy brusco en su vida y el lector que conoce de él lo que han dicho los capítulos anteriores se preguntará, o mejor dicho, se sorprenderá. Sin embargo, quizás este nuevo Job que va surgiendo se acerca más a nuestra experiencia humana. Su situación lo hace semejante a muchos de nosotros cuando las situaciones que vivimos nos sobrepasan. Vamos ahora a leer Job, capítulo 3, del 1 al 26, aunque solo vamos a hacer la mitad, y luego del 31, capítulo 1, versículo 1 al 6. Y aquí vamos a preguntarnos, ¿cómo se siente Job ante su propia vida? ¿Cree que se merece lo que está ocurriendo? ¿Qué le dice Job a Dios? Esta es la gran pregunta. Leamos. Después de esto, Job tomó la palabra para maldecir el día de su nacimiento, diciendo, maldito el día en que nací, y la noche que dijo, ha sido concebido un hombre. Conviértase ese día en tinieblas, y Señor, allá arriba lo ignore para siempre, que ningún rayo de luz restablezca sobre él. Lo cubran tinieblas y sombras, se extienda sobre él la oscuridad, y haya ese día un eclipse total. Que esa noche siga siempre en su oscuridad, que no se añada a las otras del año, ni figure en la cuenta del mes. Que sea triste aquella noche, impenetrable a los gritos de alegría. Que maldigan los que odian la luz del día y que son capaces de llamar al diablo. Que no se vean las estrellas de la aurora, que espere en vano la luz y no vea el despertar de la mañana. Pues no me cerró las puertas del vientre, ni mi madre para mí, para ahorrarme a la salida la salida a la miseria. No hay para mí tranquilidad ni calma. Mis tormentos no me dejan descansar. Esto podemos leer todo el capítulo, ahí solo tomé unos cuantos, pero si usted quiere, lea todo el capítulo y verá pues, que es algo que realmente nos sorprende. Vamos ahora a un cambio y a regresar continuamos profundizando este texto que acabamos de leer. Regresamos. Bueno, le recomiendo
ya que estamos aquí hablando de este programa de catequesis viviente, analizando sobre el libro de Job. Y acabo en el bloque anterior, de leer el capítulo 3. Leí solo una parte, pero si usted tiene ahí la Biblia, le recomiendo leer todo el capítulo 3. Son 26 versículos. Lo que encontramos en estos versículos es la protesta de un hombre protesta por todo lo que acaba de vivir, de sufrir. A Job le gustaría no existir. Esa es su vida. Le gustaría no haber existido jamás, porque la vida se ha convertido para él en una lucha demasiado dura. Y seguramente hay personas enfermas, hay personas que están pasando momentos difíciles, que también se habrán hecho la misma pregunta. Me gustaría no haber nacido jamás. Job aquí decía la paz que tienen los que todavía no han nacido. Esto lo vemos allá en los versículos del 11 al 12. O de aquellos que ya no viven. Y esto lo encontramos en los versículos del 13 al 15. Lo que había aprendido, que era, si eres bueno, las cosas te van a salir bien, eso ya Job sabe que eso no es así. Y esto lo vemos aquí bien clarito en los versículos, en el capítulo 31, del 2 al 3. Él sabe que no es culpable de nada, porque su comportamiento ha sido siempre intachable. Esto lo comprobamos en el capítulo 31, versículos 36. Él dice, soy inocente, no soy culpable de nada. Su propia existencia le hace ver lo que le han enseñado de Dios, que lo que le han enseñado de Dios no es la realidad. No se merece recibir el sufrimiento que padece. Por eso no se conforma con lo que los otros piensan y se atreve a nombrar en voz alta esas contradicciones que él mismo percibe. Sin embargo, y pese a la fuerte protesta que sale de sus labios, Job continúa siendo un hombre de fe. Lo que cuestiona no es la existencia de Dios, porque sigue ciertamente dirigiéndose a Dios. Pese a su impotencia, parece seguir esperando que Dios dé respuestas a sus preguntas. Además de tener que afrontar su situación, Job se ve obligado a responder a la pregunta que le lanza Elifaz, Bildad y Zofar, que son sus tres amigos. Los tres son representantes de esa forma de pensar según la cual se dice, si las cosas te van mal, algo malo habrás hecho en tu vida. Y van exponiendo sus razones a lo largo de diferentes recursos. Vamos ahora a dar un salto y vamos a leer el capítulo 8 de los versículos del 1 al 10 y luego saltamos del 20 al 22. Así que vamos a leer estos versículos y vamos a darnos cuenta aquí lo que pasó con estos tres amigos del amigo Job. Leamos. Entonces Bildad de Suad dijo, ¿hasta cuándo
hablarás así y saltarás tus palabras como viento que no cesa? ¿Acaso Dios tuerce el derecho y el Altísimo ha faltado a la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él ya los entregó a manos de su maldad. Pero si recorres a Dios e imploras al Omnipotente, si eres puro y sincero, Él cuidará de ti inmediatamente para ponerte en el lugar que mereces para ser justo. Tu antiguo estado parecerá bien poco, tan feliz será el nuevo. Pregunta a la generación pasada y medita en la experiencia de tus padres. Nosotros somos de ayer, no sabemos nada, pues en la tierra pasamos como una sombra. Pero ellos te enseñarán y te hablarán, expresarán para ti su pensamiento. No, Dios no desprecia al hombre íntegro, ni tampoco toma la mano a los malvados. Tu boca aún se llenará de risa, se verá en tus labios la alegría. Tus enemigos se avergonzarán y la carpa de los malos desaparecerá. Bien, aquí hemos visto esta historia y una de las grandes preocupaciones de Bildad, al igual que el resto de los amigos de Job, es defender la tradición, o mejor dicho, lo que han aprendido a lo largo de la vida, lo que ellos conocen, lo que se les ha enseñado, lo que siempre se ha dicho sobre Dios y se ha ido transmitiendo en Israel de generación en generación. Para él, todo el que busca a Dios y se comporta con rectitud es bendecido con muchos bienes. A su modo de ver, solo hay dos tipos de personas: los honrados, que son recompensados por Dios, y lógicamente pues los malvados, que recibirán el castigo de Dios. Su corazón le impide caer en la cuenta de algo evidente cuando uno analiza la realidad, que muchas de las personas que sufren son inocentes. Para Bildad, si sobre Job ha caído la desgracia y el sufrimiento, es lógico para él que pertenece al segundo grupo, es decir, al de los malvados. Y por eso, y por lo tanto, merece el castigo. Al estar convencido de que su amigo no es inocente, sino culpable, le anima a rectificar su conducta y de volver al buen camino. Por fin, la respuesta de Job, la respuesta de Dios y la de Job. La mayor parte del libro de Job da a conocer lo que las diferentes personas piensan sobre Dios, sin permitir que Él se exprese en primera persona hasta en el capítulo 38. Por eso tenemos que leernos todo el libro para entender el contexto de lo que ha pasado o de lo que está pasando. A partir de aquí, se nos revelará lo que Él dice de sí mismo, y lo hará a través de un discurso que es en realidad una teofanía, una manifestación, ya que son unas palabras que Yahvé dirige a Job desde la tormenta. Ahora vamos a leernos los siguientes versículos, el capítulo 38 del 1 al 11. Y aquí fijémonos en lo siguiente: ¿hay algún ser humano capaz de responder a las preguntas que Dios plantea? Veamos. Y Yahvé respondió a Job en medio de la tempestad y le dijo: ¿quién es ese que oscurece mis designios
y que habla de lo que no sabe? Amarte los pantalones como hombre. Voy a preguntarte y tú me enseñarás. ¿A dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Habla, sí que sabes tanto. ¿Sabes tú quién fijó sus dimensiones o quién lo midió con una cuerda? Sobre que están puestas sus bases, o quién puso su piedra angular, mientras cantaban a coro las estrellas del alba y se aclamaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con doble puerta el mar cuando salía bombardando del seno materno? Cuando le puse una nube por vestido y espesos nublados por pañales, cuando le fijé sus límites y le puse puertas y cerrojos, diciendo, hasta aquí no me llegarás, aquí se romperá el orgullo de tus olas. Tras haber leído los capítulos precedentes, el que lee este libro se sorprenderá al escuchar la respuesta que Dios tanto espera. Lo que hace Dios al tomar la palabra es lanzar una serie de cuestiones imposibles de responder. Quieren hacer ver que así como la naturaleza está llena de misterio, lo mismo ocurre con el sufrimiento. Solo Dios sabe. Job debe abrir los ojos, salir de sí mismo y descubrir la belleza del mundo. El gobierno amoroso de Dios es todo lo criado. Vamos a leer ahora los versículos, el capítulo 42, del 1 al 17. Y aquí vamos a ver cuál es la confesión de fe de Job. ¿Cómo reacciona Dios ante Elifaz y el resto de los amigos? Leamos. Y Job respondió al Señor, reconozco lo que puedes todo y que eres capaz de realizar todos tus proyectos. Hablé sin inteligencia de cosas que no conocía, de cosas extraordinarias, superiores a mí. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por este retiro mis palabras y hago penitencia sobre el polvo y la ceniza. Yahvé, después de hablarle así a Job, se dirigió a Elifaz de Temán. Me siento muy enojado contra ti y contra tus dos amigos, porque no hablaron bien de mí, como lo hizo mi servidor Job. Ya bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a seguir, pero le invito a que se lea todo este capítulo que estamos apenas leyendo. Job finalmente es capaz de descubrir al Señor. Las palabras que salen de sus labios a modo de confesión son una de las más bellas de la Biblia. ¿Y qué es esto? ¿Qué es una de las palabras más bellas de la Biblia que salen de Job? Te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Su difícil experiencia, todo lo que ha vivido Job y hasta su misma rebeldía, le han conducido a una nueva experiencia de Dios. La historia de Job termina bien, pese a haber discurrido por senderos difíciles. El libro nos da una respuesta definitiva al complejo problema del mal y del sufrimiento, pero indica el camino a seguir. No hay que contentarse con respuestas fáciles o hechas. Caben la rebeldía y la propuesta y las protestas, pero siempre con esa confianza en Dios que no la podemos perder. Vámonos a un cambio y a regresar continuemos con más sobre este tema, sobre el sentido del dolor humano.
Amigos, estamos conversando en este programa de Catequesis Vivientes sobre mantener la fe en el dolor. Descubrir ese sentido del sufrimiento en nuestra humanidad. Vamos ahora a leer una parte de los capítulos 31 y 42. Vamos a ponerlo en pantalla y vamos a leer estos versículos. El versículo 31 al 6 dice: hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? ¿Y cuál es la porción de Dios desde arriba o la heredad del Todopoderoso desde las alturas? ¿No es la calamidad para el justo y el infortunio para los que obran iniquidad? ¿No ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si he caminado con la mentira y si mi pie se ha apresurado tras el engaño, el que me pese en balanza de justicia y que Dios conozca mi integridad. En el versículo 42, capítulo 22, los versículos de 1 al 6, nos dice: entonces Job respondió al Señor y dijo: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucho ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. En este momento leemos personalmente ya lo que podamos del libro de Job. Intentemos experimentar, sentir toda la experiencia de este amigo de Job. Nos fijamos en los detalles, buscando descubrir el sentido más profundo de este texto. Intento comprender el sufrimiento de Job. Se pregunta en voz alta: ¿no reserva Dios el desastre al criminal y no es la espera el fracaso al malhechor? Esto es lo que dicen todos. Pero él se da cuenta de que los justos también, que a los buenos también les vienen desastres y fracasos. Es lo que está ocurriendo en ese momento en él, que es una persona buena, pero le han pasado muchos desastres. Me fijo en esa protesta de Job. No es un hombre que se conforme con la respuesta de otro, lo que los otros le dicen sobre Dios, con lo que tratan de confortarlo un poco. No se merece lo que está ocurriendo y por eso le pide a Dios que le pase su balanza para probar su inocencia. No se ha apartado nunca del buen camino y se pregunta por qué la vida no le sonríe. Ha sido un buen hombre, pero las cosas le han ido mal, le han salido mal. Ha salido como la peor cara de la vida. Presta atención a este hombre que en su desesperación sigue buscando el rostro de Dios. Los reverses no le hacen perder la fe. Él sabe que Dios sigue estando en su vida, aunque de momento no sepa cómo ni para qué. Me siento en último lugar en el final del proceso de Job, un final que marca un nuevo comienzo en la vida. La crisis que ha atravesado su búsqueda incansable,
sus preguntas y hasta su rebeldía le han conducido a una nueva confesión de fe. Te conocía solo de oídas. Solamente en este momento Job es capaz de reconocer que Dios es ese misterio y que el sufrimiento también es un misterio. Dios no quiere ser, o Dios no quiere el sufrimiento humano, no quiere que el humano sufra, ni evita la noche oscura, pero sigue junto a todo aquel que sufre. Dios nunca abandona a sus criaturas. Estas vivencias de Job, esas rebeldías y también su confianza en el Señor, tienen algo que decirnos a nosotros, a nuestras vidas en estos momentos. Y sé que muchos de los que nos están viendo están pasando por un momento de dolor, de sufrimiento, de angustia, algún tipo de sufrimiento. Ahora nos disponemos a descubrir qué mensaje tiene reservado hoy el Señor para nosotros. Ahí en medio de ese dolor, de ese sufrimiento, de eso que me incomoda tanto, ¿qué me está diciendo Dios? Y pensemos en Job. Si este hombre se presentara entre nosotros hoy, ¿qué nos diría? Seguramente nos diría que descubrió a Dios como el totalmente otro, el inabarcable, que lo descubrió en medio del sufrimiento. Querría saber si también nosotros, en medio de todas nuestras crisis, nuestros sufrimientos, pasamos del saber sobre Dios a tener una experiencia de Dios, que son dos cosas muy diferentes. Una cosa es lo que me han dicho otros sobre Dios y la otra es la que yo descubro. Job nos recordaría que no se resignó en medio del dolor. Se quejó, ciertamente pues se quejó, protestó, declaró su inocencia, se preguntó el porqué ante sus amigos y ante el mismo Dios. Nos diría que se puede y debe realizar cuanto las circunstancias sean adversas y que él aprendió a hacerlo en medio del aparente silencio de Dios. Y en medio del dolor, Job experimentó a un Dios que acompaña. Ahí está la cosa. En medio del dolor, Job descubre a un Dios que nos acompaña. Nos preguntaría si el sufrimiento nos cierra en nosotros mismos o nos da ojos para mirar con compasión, es decir, padeciendo con. A quienes sufren por la falta de trabajo, por quienes sufren por la falta de la injusticia social. Querrían que concretáramos cómo les acompañamos y cómo ayudamos a otras personas que están pasando momentos difíciles, conectando con nuestro mundo en el que solo sirve lo que es útil. Job nos dejaría una última enseñanza. Mucha gente se pregunta, ¿para qué creer en un Dios que parece inútil, que no elimina el sufrimiento? Yo los invitaría a dejar que Dios sea, incluso en el misterio tremendo del dolor, sin querer hacer de él un arréglalo todo o un tapagujeros de un mundo imperfecto. Esta lectura que hemos estado haciendo
nos ha ayudado a adentrarnos en lo que nos hace sufrir y a descubrir las preguntas y sentimientos que provoca en nosotros el mal y el sufrimiento. En este momento nos dirigimos personalmente a Dios y le expresamos nuestros miedos, nuestras peticiones y también, y por qué no, nuestros agradecimientos. Pidamos al Señor que nos ayude a ser sensibles ante el sufrimiento, sobre todo de aquellas personas que vemos sufrir. A nadie le gusta convivir con alguien y verle sufrir. Que seamos capaces de estar al lado de los que sufren, trabajando para que nadie se sienta solo en el dolor y para que se acaben los sufrimientos que a unos o a otros nos provocamos, ese sufrimiento que nos provocamos los unos a los otros. Le implicamos, le suplicamos que nos ayude a vivir con mucha confianza y la paz que la vida nos depara. Que no nos cansemos nunca de buscar a este Dios. Que las circunstancias, por difíciles que sean, no nos hagan pensar que no sirve de nada creer o peor, pensar que Él nos ha abandonado. Le damos gracias porque está siempre a nuestro lado, alimentando nuestra confianza. Agradezco también que podamos vivir las dificultades y el dolor humanamente, sin resignación, pero también sin resentimientos. Después le expresamos pues nuestra gratitud porque podemos ayudar a que otros también puedan ver o descubrir a este Dios. Pidamos que Él siempre se nos siga revelando. Nunca podremos resolver ciertamente todas nuestras preguntas. Nunca podemos tener una respuesta de por qué nuestro sufrimiento. Pero lo que sí podemos saber y lo que sí podemos experimentar es que Él nos acompaña y que ciertamente a Él le importa lo que a nosotros nos ocurre. Eso siempre sí tenemos que tenerlo presente. Job descubre que el sufrimiento le ha permitido encontrarse con ese Dios vivo al que antes solo conocía de oídas. Cada uno de nosotros estamos invitados a comprometernos desde actitudes de la vida con el Dios en el quien creemos. Pidamos para que el Señor lo podamos entender así, que no perdamos la fe, que no nos desesperemos, que no nos angustiemos cuando las cosas no andan mal. Dios siempre está ahí con nosotros. Y con esto pienso en todas aquellas personas que decían que nos ven, que en estos momentos están pasando por momentos de sufrimiento, de angustia, que no pierdan la fe, que mantenga pues siempre la esperanza, que algún día podemos descubrir el porqué de este sufrimiento. Que Dios les bendiga a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.